enfermedades profesionales y mediante atención humanizada. Alineado a la nueva tabla de enfermedades que indica la NCD 2024. Bienvenida. Muchísimas gracias, Karina. Les aviso que en este momento estamos haciendo la transmisión. Estamos haciendo una transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y sin más, cedemos la palabra a la maestra Evelyn Campa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buen día para todos los que nos acompañan desde Facebook o bien las personas que están ahorita, veo en el aula, ¿no? Entonces, bueno, primero que otra cosa, pues ya me presentaron, muchísimas gracias. El día de hoy traemos un tema bastante completo, hablando desde el punto de vista del peritaje, desde la psicología clínica, su aplicación, pero también alineándonos ya pues a estos nuevos temas, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo, que realmente si ustedes se dedican a los recursos humanos, la gestión organizacional, el bienestar, pues es un tema que nos va a tener de la mano, ¿no? Entonces creo que nos va a ayudar mucho a comprender eh, muchos cambios que se han dado, digamos que ahora en materia laboral y que aplica básicamente a todos nosotros si nos encontramos en una empresa, si estamos contratados o bien si damos un servicio de atención y seguimiento. Entonces, bueno, este tema, la verdad es de que creo que es muy interesante. Yo espero que a ustedes les sea atractivo y que la información sea de muchísima utilidad, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar ya con la información. Y voy a ir de lleno, ¿no? Con el primer punto que me parece un punto muy importante de resaltar y de mencionar, que es la relevancia del equilibrio psíquico del psicólogo. Eh, como sabemos, siempre que existe un peritaje, este peritaje lo que busca es determinar por medio de la instrucción, en este caso una autoridad de un juez, donde hay una diferencia, donde hay un pleito legal, hablan al especialista, diferentes especialistas pueden llamar, pero específicamente cuando se trata del especialista en psicología, le llaman para determinar entonces qué sucede con la mente de una persona, cuál es el daño que puede tener esta mente, sus pensamientos, su comportamiento, sus emociones. ¿Cómo se afectó esta persona por haber trabajado en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Puede ser alguna de las preguntas. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de las preguntas que el juez va a extenderte como experto y tú tendrás que dar esta respuesta, ¿no? Entonces, lo primero de lo que quiero platicarles, así como introducción, es este equilibrio psíquico del psicólogo. ¿Cómo nosotros podemos alejarnos del sesgo en un caso, por ejemplo, de abuso sexual, si posiblemente nosotros en nuestra historia lo vivimos y eso generó en nosotros obviamente un trauma, ¿no? Por esta violencia vivida, pero jamás lo atendimos, jamás lo tratamos, nunca fuimos a una terapia, nunca tuvimos una rehabilitación y de pronto entonces tenemos que atender a la persona justamente que fue violentada por esta situación. Es complicado poder hablar de que me estoy alejando de un sesgo cuando posiblemente estoy involucrado en la problemática. Entonces, recordar nada más que el artículo 9 del Código Ético del Psicólogo en México justamente habla de esto, de que tenemos que nosotros saber y tener esta conciencia muy clara de que si alguna situación pudiera resultar en que el psicólogo por este involucramiento, por este enganche emocional y por este desequilibrio psíquico pudiera dañar a una persona, pudiera dañar sus emociones, pudiera dañar las decisiones, porque muchas veces en algunos pleitos legales lo único que tenemos es la evidencia del peritaje psicológico. No hay grabaciones, no hay fotografías. Imagínense una violación, o sea, no estuviste ahí grabándola, no la tienes muchas veces, pero sí existe entonces esto de el peritaje donde vemos cómo la persona se encuentra posteriormente a este trauma, ¿no? Si existió, si no existió, etcétera. Entonces, recordar que nosotros pudiéramos afectar la decisión y podríamos afectar la vida de una persona si entonces nos enganchamos, si entonces nos desconectamos, si entonces nos sentimos incómodos con nuestra práctica. Por eso es bien importante mantener este equilibrio.
Obviamente sería lo ideal, ¿no? Que en todo el sistema de justicia las personas que forman parte de estas decisiones que pueden quitar incluso la libertad de alguien, pues todos gozaran de este equilibrio psíquico y que se atendieran, ¿no? Debería ser prácticamente una obligación. Sin embargo, para el psicólogo sí lo es y tenemos esta claridad de que tenemos que estar desenganchados, que tenemos que estar en equilibrio y habiendo atendido nuestra salud mental primeramente. ¿Qué sucede si no nos encontramos en equilibrio? Bueno, podemos cometer errores, alejarnos del sesgo eh, y entonces equivocarnos en el proceso y en nuestras conclusiones. Y esto nos podría repercutir incluso en problemas en el futuro, que pueden ser problemas también legales, ¿no? Ya de tipo penal, o sea, afectaste una situación por una mala práctica, bla, 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 la violación del código ético, etcétera. Así que bueno, sí, sí me gustaría arrancar el tema mencionando la importancia de estar en equilibrio. Perdón, una disculpa, estaba recibiendo una llamada. Eh, pero sí, sí, a ver, voy a volver aquí a la presentación. Un segundo. A ver, vuelvo. Ok. Ay, listo, volví. Ok, les mencionaba, ¿no? Entonces, sí, lo más importante es esto, cómo nosotros podemos alejarnos muy fácilmente de nuestro objetivo y cómo podríamos engancharnos de una manera negativa. Habiendo mencionado esto, vamos así a lo siguiente. Algunas características de la evaluación forense, sí, sí tenemos que mencionarlo, a lo mejor no quisiéramos mencionarlo, pero hablemos de algunas arbitrariedades, ¿no? Por ejemplo, el contraperitaje. Aquí ya no nada más estamos hablando de nuestras conclusiones, estamos hablando de que existen otras personas que van a buscar desestimar totalmente tus conclusiones. El nuevo sistema ahorita de justicia, al menos en materia civil y que me ha tocado ya participar en el área aquí en Tijuana, es, para empezar, tienes videograbación. Eh, todo se está grabando, todo lo que menciones, todo lo que dices, todas las conclusiones que tú diste dentro de este documento van a ser cuestionadas en vivo. En ese momento te van a hacer preguntas. Anteriormente era diferente porque tú realizabas tu documento, se mandaba, después de un tiempo te daban una respuesta, todo era por escrito. Pero al día de hoy sabemos que te presentas en vivo frente a el juez, la persona acusada, la otra contraparte, etcétera, y te pueden hacer a ti preguntas sobre la información que estás documentando y en ese momento debes dar respuesta. No hay tiempo de revisar literatura, no hay tiempo de corroborar datos, no hay tiempo de nada, solamente hay que responder. Y sí es importante que sepamos que algunos abogados pues, son muy expertos, son muy desenvueltos. Va a haber otra persona experta también en psicología, también en psicología forense, que va entonces a cuestionarte sobre tu método, tu práctica, las pruebas que utilizaste, por qué utilizaste esas pruebas, qué grado de confiabilidad tienen esas pruebas. Y lo que van a tratar no tanto es el objetivo de llegar a la verdad o a la situación que está afectando a la persona, más bien es desestimar tus conclusiones, desestimar tu trabajo, buscar fallas en tu técnica, en tu método científico. Eso es lo que van a buscar y entonces esto se convierte ya más en un quién tiene la razón, ¿no? Entonces la verdad es que sí es muy desgastante, te sientes muy vulnerable, te sientes muy expuesto. Las personas que lo hagan, por favor, digo, si se necesita práctica, yo sé que ahorita todo llegó muy rápido, las nuevas enfermedades, en algunos casos pueden ser psicólogos expertos de 20, 30 años que dominan mucho la observación, el análisis, pero en el momento de que son cuestionados, muchas veces las respuestas se quedan cortas. Entendamos que no vamos a hablar con un grupo de psicólogos, ni con un grupo de médicos, no vamos a hablar de temas como tal de salud hacia otras personas que van a comprender la información como la brindamos. Vamos a hablar con abogados, con personas expertas más en derecho. Manera como nos dirigimos
Y la manera como explicamos una depresión, por ejemplo, debe ser comprensible para personas que tal vez nunca han hablado al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pensemos también las diferencias en la práctica clínica y en la práctica de la psicología forense. En la clínica, una persona generalmente viene por una voluntad propia, porque quiere cambiar su vida, porque quiere mejorar, porque ha detectado problemas en su salud, que le ha traído problemas en diferentes ámbitos de su vida. Pero en este caso, cuando tenemos que hacer una evaluación de un peritaje, una conclusión forense, una persona llega de pronto y alega que en su trabajo está sufriendo de violencia, de acoso laboral, de hostigamiento. Esta persona dice que le están haciendo la vida imposible en el trabajo y muchas veces no es que toque la puerta de tu consultorio, es que simplemente este pleito se fue a algo legal y el juez te ordena que atiendas. ¿Ok? Se te da la instrucción, dame la respuesta. Esta persona efectivamente consideras que tiene afectaciones psicológicas por un posible caso de hostigamiento laboral. Entonces, básicamente es una instrucción donde la gente no va a llegar por su voluntad propia y por lo tanto existen intereses de por medio. Van a querer ganar una indemnización, una demanda, una liquidación al 100%, etcétera. Entonces, muchas veces van a simular que tienen más daño psicológico del que realmente tienen, porque están, para empezar, contra su voluntad en muchas de las ocasiones. Entonces, estoy incómoda contra mi voluntad, eso me trae contigo, todavía tengo que exagerar lo que siento. Además de todo, hay un interés económico de por medio y voy a mentir, ¿no? Si de por sí muchas veces en la práctica privada una persona se acerca y te dice, bueno, es que creo que tengo problemas, a lo mejor en mi matrimonio, ¿no? Ah, ok, ¿qué fue lo que sucedió, no? No, 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 yo nunca he sido infiel. Y sabemos que eso significa que tal vez puede ser que tenemos que investigar un poco más porque tal vez pasó, ¿no? Entonces, en cuestiones donde hay dinero de por medio, intereses, va a existir muchísima simulación y entonces el perito en psicología debe saber cómo evaluar esta simulación, porque también incluso en la expresión corporal, en las respuestas durante la entrevista y no nada más en la entrevista, en también las aplicaciones de ciertas pruebas de psicología forense que pueden evaluar la simulación. Un ejemplo de esto sería la escala de simulación de síntomas. Les puedo ir adelantando. En esta escala, digo, a mí personalmente me gusta esta escala porque justamente busca dar a notar cuando una persona dice, bueno, es que tengo mucho daño psicológico, estoy demasiado estresado, tengo ansiedad por tal situación. Muy bien. ¿Y cómo se ha sentido? Ha sentido que por la ansiedad le ha generado, no sé, por decir algo, ¿no? Alucinaciones y la persona, sí, claro, alucino todos los días, todo el día, oigo voces, veo gente. Bueno, a lo mejor esas son otras características de otra situación, pero la persona alega que eso es ansiedad, ¿no? Y que por eso está alucinando todo el tiempo, bla, bla, bla. En la escala de simulación lo que busca es síntomas puros y específicos de diferentes padecimientos mentales. Entonces, si una persona está sobresimulando, está diciendo que tiene unos síntomas de tal vez una enfermedad que no corresponde, ahí vamos a ver qué tanto la persona se está saliendo de los límites, ¿no? Entonces, esta prueba me gusta muchísimo, igual para que sea de su conocimiento, y la verdad es que aplicarla es muy fácil, te da las respuestas muy, muy sencillas, incluso ya podemos ver una gráfica en la cual ya aparece, por ejemplo, dentro del rango y qué tanto la persona está simulando, qué tanto porcentaje de simulación se está encontrando en las respuestas que nos está brindando. Y obviamente eso lo podemos complementar con la observación, con el comportamiento, su expresión en sus movimientos, evasión de la mirada, muy escondido, piernas cruzadas, brazos cruzados, a lo mejor le haces una pregunta y te responde con la misma pregunta. Pueden ser indicadores de que posiblemente exista una simulación, pero lo vamos a corroborar entonces con método científico y del cual ahorita vamos a platicarlo porque es algo que se nos sigue saliendo de las manos, ¿no? Es una oportunidad que tenemos, pero ahorita les voy a comentar por qué se lo menciono. Y bueno, hablemos de nuestro sistema de justicia. Nuevamente, el sistema de justicia, digo, no es tal que busquemos la realidad de la situación. ¿Sucedió, no sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, la psicología forense viene a humanizar el derecho, justamente.
Ok, vemos un hecho, vemos una situación, simplemente pasó o no pasó, existió violencia o no existió violencia laboral, pero bueno, a nosotros nos corresponde entender a qué se debió, cómo fue que pasó, qué generó esta situación, y muchas veces son otras cosas que no se ven, ¿no? Entonces nosotros venimos a entender las motivaciones, los daños, las afectaciones, la intencionalidad, el interés de por medio, y esto nos ayuda a comprender muchísimo más tal vez la realidad de un momento o de un efecto negativo laboral que se dio, ¿no? Pero bueno, la falta de conocimiento, nuevamente se los menciono, podemos tener muchísima experiencia en la práctica clínica, podemos tener muchísima experiencia a lo mejor en la práctica organizacional, podemos tener esa experiencia, sin embargo, ya cuando es momento de hacer estas intervenciones como tal un peritaje, tenemos que tener la experiencia tanto para empezar, seleccionar el método, utilizar la técnica, aplicar las pruebas correspondientes, realizar entrevista, llegar a las conclusiones, poder desarrollar todo esto en un documento debidamente formado y todavía después de esto prepararnos para estar presentes ante un juicio oral donde vamos a tener que dar respuesta a cualquier duda que surja de nuestro documento, conclusiones y de nuestra intervención. Entonces, por eso es tan importante la expresión, tanto la expresión escrita como la expresión oral. Yo puedo ser muy bueno redactando, pero si tal vez yo soy demasiado, a lo mejor, inseguro, retraído, me cuesta trabajo expresarme en un público o en momentos de demasiada tensión, porque vas a llegar a un lugar donde vas a sentir las agresiones, las incomodidades, el hecho de que pasivo-agresivamente traten de desestimar eh, tu trabajo, haciéndote ver tal vez un poco menos profesional. Entonces, si no tenemos este temple, esta práctica, esta experiencia de poder hacer estas intervenciones, podemos perjudicar muchísimo tanto a la persona que estamos evaluando como la conclusión y la decisión. Y nuevamente, ¿no? Recordar que sí es verdad que nuestro sistema eh, puede tener muchas oportunidades, pero al día de hoy al menos podemos lograr tener una expresión oral, lo que hacía muchísima falta anteriormente, porque tal vez lo que yo estoy plasmando en este documento para algunas personas puede ser complicado de entender o de asimilar. Entonces, el momento que nos dan la oportunidad de presentarnos y explicar el porqué de nuestras conclusiones, y si tenemos todas las herramientas y si podemos simplemente defender el punto, entonces, pues estaremos muy en calma, muy tranquilos, gesticulando adecuadamente, no equivocándonos. Un colega me recuerdo, me da gracia porque mencionaba que la primera ocasión que le tocó pues participar en el juicio oral, llegó y al señor juez en lugar de decirle su señoría, le dijo su majestad. Sí, claro, su majestad, ¿no? Estaba tan disociado, menciona, estaba tan nervioso, estaba tan estresado que, híjole, yo creo que se sentía, pues en una película, ¿no? Y la manera como le habló, todo esto queda en el acta, todo esto queda documentado, todo esto queda en el video, ¿no? Y por más que te retractes, ya lo mencionaste. Entonces, para él fue incómodo, ¿no? Pero pues fue su primera práctica, por eso les menciono. Sí, sí es importante que tal vez durante nuestra formación vayamos haciendo este tipo de prácticas, 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 ser cuestionado, participar en debates es muy, muy bueno para esto, porque cuando llegamos a ese lugar, ya nos sentimos como peces en el agua, incluso disfrutamos del momento y no tenemos por qué padecer, ¿no? Digo, a mí me ha tocado ver personas que son brillantes, pero el momento de tener que hablar en público, dar alguna capacitación, dar algún curso, una conferencia, una exposición, incluso dentro del aula, se ponen demasiado nerviosos porque hay alguna situación que les genera incomodidad. Primeramente tendríamos entonces que resolver esto para poder nosotros entonces presentarnos en un lugar tan tenso como lo sería pues un juicio oral, ¿no? Que sí es complejo. Y bueno, hablándoles de método científico, que lo estaba mencionando hace un momento, sí tenemos que reconocer que la psicología es una ciencia. A mí me ha tocado incluso escuchar a colegas que han estudiado psicología, que mencionan, bueno, es que es verdad, la psicología pues es muy ambigua, ¿no? O depende de perspectivas o bla, 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 bla. La psicología es una ciencia.
A mí siempre me llama la atención cuando hablamos de, por ejemplo, he escuchado muchos movimientos que promueven, ¿no? El tema de, bueno, las mujeres dentro de la ciencia. Y las mujeres dentro de la ciencia inmediatamente pensamos, pues ingenieras, matemáticas, ¿no? Científicos, nos imaginamos a una persona dentro de un laboratorio. Pues nosotros somos científicos, aplicamos la ciencia también. Utilizamos, por ejemplo, en el caso, y lo menciono aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puse método anticonceptivo? ¿Qué tiene esto que ver? Tiene todo que ver, porque entendamos desde otro punto de vista. El método anticonceptivo es justamente, método es cómo llegar a un punto. ¿Qué camino voy a utilizar para llegar al final, lograr algo? Y lo que quiero lograr es justamente el no embarazo, anticoncepción. No quiero llegar ahí. Bueno, si no quiero llegar ahí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué método voy a utilizar? Y obviamente el método científico, digo, no está de más mencionar, pero viene desde nosotros una observación, un planteamiento de un problema, una hipótesis, posiblemente este problema se puede resolver así, posiblemente no se puede embarazar una persona así, así, así. Hacemos las prácticas, demostramos la efectividad y después de todo hacemos unas conclusiones, ¿no? Porque nosotros validamos que nuestro método es efectivo. ¿Qué tanto porcentaje de efectividad tiene? Bueno, tanto con el método anticonceptivo viene ahí, ¿no? 99.90 y tanta, por ciento, ¿no? Bueno, entonces, justamente en psicología, nosotros tenemos que entender primero que otra cosa nuestro método. ¿Cómo nosotros estamos llegando a esta conclusión? Y es que anteriormente llegábamos a conclusiones todavía y la verdad es que yo lo menciono, pues es una deficiencia del sistema de justicia. A mí no hace mucho tiempo igual me estaban contactando de una dependencia de gobierno y me decían, oye, pues es que mira, queremos que nos ayudes para hacer valoraciones, tal y tal cosa, sin especificar qué situación, pero yo pregunté, bueno, ¿y cuál es el método? No, es que nosotros tenemos un método que pues ya está establecido y pues lo utilizamos desde hace más de 30 años. Eh, Nos estamos alejando entonces del método. Aquí es bien importante que nuestro sistema, nuestro método, nuestra forma de llegar a la conclusión dentro del peritaje, para empezar, tenga evidencia científica. Podamos demostrar que es un método que va a ayudarnos a lograr el objetivo, que con ese método vamos a lograr el no embarazo, que con ese método vamos a lograr entender si existió, si no existió una afectación psicológica. Ese camino tenemos que explicarlo y describirlo. Podemos hablar de un método, por ejemplo, para empezar, tiene que ser tal vez un método mixto, depende de lo que ustedes hayan seleccionado, ¿no? Pero en mi experiencia, método mixto, voy a utilizar también técnicas cuantitativas, cualitativas, voy a lo mejor aplicar estos test que me van a ayudar a estos, digo, son pruebas psicológicas, no van a ser pruebas de internet, estas pruebas psicológicas incluso deben tener la característica de al menos un AFA de Cronbach de 0.75, como la indica la Organización Mundial de la Salud. No puedo utilizar cualquier tipo de test psicométrico si no estoy hablando de una prueba psicológica validada, que realmente mida lo que debe de medir y que si yo lo aplico en diferentes ocasiones me va a dar la misma conclusión, porque realmente sí estoy midiendo lo que quiero, es como utilizar una regla, ¿no? Yo sé que un centímetro va a ser un centímetro, entonces es lo mismo dentro de la aplicación psicológica, por eso es que cuesta tanto entender y reconocer a la psicología como una ciencia todavía al día de hoy. Me parece impresionante, ¿no? Que desconozcamos que existe el método científico, que tenemos técnicas, que también podemos utilizar nuevamente observación, entrevista. En mi experiencia, una entrevista de tipo semiestructurado es la que funciona, porque yo, si ya sé que voy a evaluar, por ejemplo, acoso laboral, si yo voy a evaluar acoso laboral, ya voy a saber identificar qué pruebas psicológicas se evalúan, específicamente el acoso laboral, específicamente el burnout, específicamente el trastorno de estrés postraumático. Si yo ya conozco de estas técnicas, de estas pruebas psicológicas, entonces voy a saber, para empezar, tengo que entender cómo aplicarlas. ¿Y cuáles son las características? Incluso empecemos, ¿no? Desde un lugar cerrado, un lugar privado, generando el rapport con la persona, haciéndole ver y entender que, bueno, no hay respuestas buenas ni malas,
simplemente desde ahí tengo que entender cómo es la aplicación. Logro la aplicación y no termina todo ahí. Ahora, otra oportunidad que hemos tenido y que hemos identificado, pues en algunas personas que lo aplican es, bueno, ya la apliqué, pero entonces ahora, ¿cómo la evalúo? Es verdad que algunas pruebas ya vienen con sistemas digitales donde pues tú nada más capturas las respuestas y automáticamente te da un resultado, pero no todas. Entonces, tengo que dominar la técnica completa, desde su aplicación, lograr tenerlo, su evaluación y entonces hacer al final de cuentas un análisis. Y ahí es donde a veces nos perdemos porque es esta integración del informe, el decir, bueno, ok, llegó una persona. La respuesta para esto es simplemente, la persona por motivos laborales desarrolló, por ejemplo, problemas de insomnio, lo generó alguna situación laboral y empezamos a analizar, ¿no? Bueno, para empezar, su turno era nocturno, trabajaba fines de semana, tenía tanto tiempo sin descanso, bla, bla, bla. Son cosas que podemos analizar durante la entrevista semiestructurada. Pero ya estando con la persona, tal vez podemos darnos cuenta que habrán otras cosas que le puedo preguntar aceptando, una vez que ya apliqué a lo mejor alguna prueba psicológica y que además de mis preguntas que ya traía prediseñadas, puedo agregar alguna otra que me va a abonar más información. Muchas veces en la pregunta, la persona te da una respuesta y en ese momento recuerdas o tal vez viene a tu mente otra duda, bueno, la haces, pero todo esto debe estar debidamente documentado, ¿no? Entonces, bien, al final en la integración mucho es el punto de, ok, veo la situación desde fuera, desde el punto de vista de la psicología, observé a la persona, observé cómo llegó, su predisposición, sus respuestas, toda la entrevista que yo realicé, todas las pruebas que hice y finalmente voy a llegar a la conclusión que no, que ese insomnio no fue por motivos laborales. Y pueden parecer a veces cosas muy incongruentes, pero mientras nosotros tengamos un claro método y validemos que toda esta información tiene un porqué y podemos dar respuesta al porqué, entonces nosotros habremos estado del otro lado, ¿no? Y tenemos con qué defender nuestras conclusiones. Por eso les digo, sí es complejo, sí requiere bastante de nuestro tiempo, de nuestra atención. El estar en equilibrio mental, pues es básico. ¿Cómo voy a poder yo estar aplicándoles a alguien una entrevista semiestructurado, tan solo la entrevista, sin llegar a lo demás, tan solo la entrevista, si a lo mejor tengo problemas de atención, tengo problemas de memoria, por más que tenga a lo mejor ahí, grabando las respuestas, pero muchas veces mi mente no está ahí. Y fíjense que aquí vuelvo a algo tan básico como es la lectura de comprensión. Incluso me ha pasado con algunas personas que están escuchando la grabación de la entrevista y están nada más escuchando, están oyendo más bien, pero no les dice nada lo que la persona les está respondiendo. Entonces, si no sabemos leer entre líneas y si a lo mejor yo tengo la claridad en la experiencia de lo que significa un hostigamiento laboral, laboral, porque tenía un jefe abusivo, porque esto, porque lo otro. Las personas no tienen esta claridad, pero entre líneas va a decir, yo tenía un sentimiento de, ni siquiera sé cómo decirlo, pero yo sentía algo y yo notaba que de pronto me pedían una cosa, me pedían otra, entonces ya no lograba terminar lo primero, ya tenía lo otro encima y estamos viendo una sobresaturación de actividades, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que tal vez lo que se buscaba es sobresaturar a la persona para que cometiera equivocaciones y después llamar la atención por estas equivocaciones. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que si sabemos leer entre líneas, si dominamos de lo que estamos hablando, si realmente es nuestra área de expertise, podemos concluir más objetivamente. Pero si estamos hablando de algo tal vez que en mi vida me había tocado atender, pero que puedo ser tal vez muy buena en otra área de, a lo mejor en la educación, a lo mejor en terapia familiar, no lo sé, pero cuando nos movemos al ámbito laboral y cuando vemos específicamente una situación que tal vez no nos había tocado anteriormente atender, puedo entonces irme por este sesgo, ¿no? En una experiencia que me tocó profesional, fue algo así, donde estábamos hablando de un tema de posible burnout en una persona y el profesional que atendió la situación utilizó el MMPI 2, ¿no? Entonces tú dices, bueno,
pues interesante, ¿no? Vamos a ver su método, vamos a ver su explicación, vamos a escuchar sus conclusiones, pero finalmente nos damos cuenta que tal vez no, tenía muchísima experiencia en otros ámbitos, pero no en el laboral, porque sabemos que ya hay pruebas que evalúan específicamente el síndrome de desgaste ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, es nada más para abonarles algo. Em, y bueno, continuamos. Los requisitos de la entrevista forense, y sí me voy a detener en esta parte de la entrevista, es, primero que otra cosa, asegurar esto de los datos personales. Yo lo sé que a lo mejor parece lógico o pareciera obvio, pero la información personal pues a quien nosotros podamos dar un servicio debe estar debidamente resguardada. Ahorita con este tema de los sistemas computacionales, los hackeos que se meten a tu información, que te roban tu identidad, que tus archivos pueden estar vulnerables. Sí tenemos esta responsabilidad de poder asegurar que la información está bien preservada y bien cuidada, de que esta información no va a estar expuesta. Porque imagínense la gente que tiene la información tan privada de cosas que tal vez no habían hablado con nadie y de pronto pues es tan sencillo vulnerar un sistema. Es tan sencillo que si tal vez yo estoy en una oficina compartida, en un lugar donde con trabajos tenemos un archivero y todo el mundo guarda todo ahí, ¿no? Entonces ahí pues cualquier persona pudiera tener acceso a esta información. Igual, si mi computadora está sin protección, si ni siquiera contraseña manejo porque pues no estoy acostumbrado, bueno, son cosas que hemos aprendido a pues sobre los errores, ¿no? Y que sabemos que sí tenemos que buscar la manera de resguardar esta protección de datos personales y no dejar de lado siempre el consentimiento informado. Nuevamente, parece broma, pero es anécdota. Tenemos que contar con el consentimiento de las personas, no simplemente porque el juez me indicó, porque me dijo, porque tengo, porque hay que lograrlo como sea, como de lugar, no. En este caso debe de existir un debido consentimiento. Debe de existir el momento en el que yo le hago saber a la persona que su información pues va a ser confidencial en medida de lo posible dentro de su juicio y que solamente se van a compartir conclusiones y van a hacer preguntas muy específicas sobre lo que venimos aquí a evaluar, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante porque yo creo que si fuera al revés, si a nosotros una persona llegara para indagar temas de nuestra vida personal, pudiera yo sentirme incómodo y decir, oye, pero pues me vas a preguntar cosas de trabajo, ¿qué tiene que ver mi esposa y mis hijos, ¿no? En qué biopsicosocial y el por qué debemos indagar todos los aspectos de la vida de una persona, incluso si se trata de temas laborales, ¿no? Los enfoques y perspectivas, ya lo hemos sabido, enfoque de género, bla, 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 todo eso, respetar la dignidad de la persona. Simplemente son derechos humanos. Es respetar la dignidad desde el momento en el que te pueda decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo me siento más cómoda entrevistado por una persona con tal característica. Bueno, si te sientes más cómodo y menos vulnerado porque tal vez tienes un trauma severo, podemos reconsiderar. Podemos tomarlo en cuenta, cómo la persona prefiere el pronombre, cómo nos podemos acercar, de qué manera puedo dirigirme, te sientes cómodo, quieres un vaso de agua, quieres un momento. Ofrecer ese tiempo. No es que ya te necesito tenerlo porque ya en tal hora necesito mandar el informe. En estos casos no aplica esa prisa. En estos casos aplica respetar los derechos humanos de esta persona. Imagínate tener a alguien en una entrevista forense que no ha comido, son las 5 de la tarde, no ha desayunado, se le ha pasado en filas y filas, haciendo trámites y trámites, y yo, pues lo siento, necesito evaluarte. Ahí es donde sí necesitamos por sentido común, y si no existe el sentido común, existen los derechos humanos donde sabemos que hay que respetar todos estos aspectos, no incomodar, no agredir, no hacer preguntas que suponen la respuesta, no incriminar ni dar responsabilidades innecesarias. Por ejemplo, si yo hago una pregunta donde le digo, bueno, te estaban hostigando, pero tú también fuiste muy irresponsable, ¿no? Tú también faltabas mucho al trabajo. Tú también, a ver, yo no me encuentro en una oficina de recursos humanos donde estoy aplicando la disciplina. Yo me encuentro haciendo una entrevista forense para evaluar y dar una respuesta mediante un método científico preservando la dignidad de una persona y obviamente considerando la clínica, porque yo no puedo evaluar ni dar una respuesta si no sé y no puedo comprender que las características de los síntomas de esta persona me dan como conclusión un síndrome.
o me dan como conclusión un posible padecimiento. Si tampoco tengo esta claridad clínica de entenderlo, entonces eso me puede generar algún problema. Perdón, ¿hay preguntas? Sí, no, una disculpa, es que habíamos tenido un problema con el internet. Ah, ok, no sé hasta dónde me quedé, perdón. En la parte en la que también hacíamos preguntas que incriminaban a la persona. Perfecto. Y ahí nada más retomando, les mencionaba, no estoy en una oficina de recursos humanos donde estoy aquí para hacer ver que el trabajador hizo mal. Tampoco estoy mediando entre una situación y la otra. Simplemente tengo que dar una respuesta considerando todos mis conocimientos clínicos también, porque es lo que les menciono. ¿Existió daño psicológico? Para empezar, ¿qué es el daño psicológico, no? Y ahorita vamos a hablar sobre el daño moral, cómo lo entendemos desde nuestra perspectiva. Y bueno, nuevamente mencionando el tema del sentido común. Si yo sé que la persona no ha comido, no ha desayunado, necesita ir al baño, requiere un vaso de agua, necesita un momento para responderme esa pregunta porque le duele. Si está llorando y le digo, no, no, no hay tiempo de llorar, ahorita lo que necesito es que me respondas como se ha practicado en todos los tiempos, ¿no? Y lo sabemos, que para la persona incluso termina siendo mucho más traumático la evaluación que el mismo problema por el trato que se dio, ¿no? Bastante indigno. Entonces, en nuestro caso no queremos eso, queremos que la persona se sienta cómoda con nuestra intervención, queremos hacer un trabajo profesional con el debido enfoque en los derechos humanos, en su dignidad como ser humano. No importa si a mí me puede generar alguna duda existencial, ¿no? Es que cómo esta persona dejó su trabajo. Bueno, aquí vamos al punto. Es un ser humano, merece mi respeto, toda la dignidad, preservarla, y entonces de esa manera puedo saber que hice una correcta intervención. Si tuve una persona evaluándola por 8 horas, imagínense cómo van a estar mis conclusiones. No preguntar de más. También es importante sintetizar qué es lo que quiero evaluar. ¿Qué es lo que quiero evaluar y por qué me estoy deteniendo más en enfocarme en su historia a los 3 años? Que cuándo gateaste, cuándo hablaste, qué fue tu cuándo caminaste tus primeros pasos. A lo mejor esa información la puedo ver desde encima, ¿no? Por si existió a lo mejor algún daño neurológico, pero en este momento yo necesito enfocarme a lo que vengo. ¿Cómo fue tu experiencia laboral? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en esa empresa? ¿Qué decisiones podías tomar? ¿Qué decisiones no podías tomar? Creo que ahí sí merece la pena enfocarme, si son temas laborales. Y lo demás debo de tocarlo con el enfoque biopsicosocial, ¿no? Y el enfoque biopsicosocial comprende lo siguiente. No nada más es importante la historia del momento donde trabajó esta persona, sino de padecimientos, cómo está la mente, cómo estaba antes, cómo está ahora, qué pensamientos tenías. No es lo mismo que una persona alegue hostigamiento o sobre presión laboral, desgaste ocupacional. Si tal vez la persona puede ser una persona distraída, ¿no? Déficit de atención. Ah, si es una persona obsesiva. Estamos hablando de dos escenarios totalmente diferentes. Y a lo mejor ambos trabajadores pueden estar en una misma área recibiendo la misma presión, pero vamos a decir, ¿por qué fulanito sí desarrolló un daño psicológico y fulanito no? Bueno, el otro ni cuenta se dio, ¿no? O pasaba y a los 5 minutos ya se le había olvidado. Pero esta otra persona que es tan obsesiva, que no puede dejar ir las cosas, que cada situación que pasa es una gotita más que va al vaso, que va al vaso, que va al vaso, entonces esta persona sí va a desarrollar seguramente problemas, ¿no? Entonces tengo que analizar cómo estaba la parte psicológica, cómo estaba la parte social, recibías apoyo moral, porque nunca va a ser lo mismo estar dentro de un departamento, en un área de trabajo, en la cual yo cuento con el apoyo de mis compañeros, que cuando existe a lo mejor una competencia sumamente negativa y donde en lugar de decirme, sabes que sí te apoyo, sabes que sí estoy contigo, era, híjole, como que yo veo que tú eres el problema, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? Como que yo siento que tú estás equivocado, como que yo siento que tú estás mal. Entonces aquí yo creo que lo importante también es ver la parte física, psicológica, el apoyo moral, social que recibía esta persona, la historia de vida, las voluntades, qué tanto eres tan colérico para decidir, ¿no? ¿Qué tan impulsivo eres? ¿Qué tanto te guardas tus opiniones y tus sentimientos? ¿Qué tanto prefieres evitar problemas y entonces tú enfermarte? ¿Cómo fue tu relación
a lo mejor con tu padre, con tu madre, viene a ser a veces importante, porque si desde ahí hubo daño, a lo mejor con posiciones de jerarquía en otros sistemas, seguramente puede haber daño también en las jerarquías ya en el ámbito laboral. Como lo mismo pasaba en la escuela, ¿no? Que finalmente dentro de un grupo no es lo mismo que tu compañero de al ladito te diga, híjole, como que no, no es lo tuyo esto, ¿no? A que te lo diga tu maestro, no va a ser lo mismo. En el trabajo sucede muy parecido. No es lo mismo que un compañero te diga, híjole, como que yo siento que te falta experiencia, a que te lo diga tu jefe, ¿sabes qué? No la estás armando. Yo creo que el significado de esto para nosotros puede ser diferente. Por eso es que hay que evaluar todo esto y además la ontogénesis, ¿no? De dónde vienes, hubo a lo mejor un problema incluso desde nacimiento, ya había un problema en ti, me ha pasado en empresas donde, híjole, es que contraté a la persona sabiendo que tenía un problema de atención. Ah, ok, lo sabías. Y el proceso de la empresa, la primera característica es, requiere alto nivel de concentración. Entonces, desde ahí tú sabes que hay una incongruencia en la selección. Desde ahí tú sabes que la persona va a tener un problema, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien con la conexión? Sí. Ay, perfecto. Muy bien. Eh, ok, entonces continuamos. Y bueno, hablando del daño moral, es algo que se está escuchando muchísimo en los últimos tiempos. Nuevamente, ojo, al menos nosotros los psicólogos no somos abogados, para eso hay expertos en derecho, ellos saben muy bien de esto. Esa es la definición que ellos manejan, que los códigos civiles manejan, y es el punto de una afectación que una persona sufre en sus sentimientos. Empecemos desde ahí, ¿no? El tema de las emociones. Entonces la pregunta es, ¿el psicólogo puede dar la respuesta de saber si una persona se dañó emocionalmente? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces tenemos que decir, ah, bueno, eso es lo que tengo que responder. Si esta persona se dañó emocionalmente por su trabajo, híjole, a lo mejor era alguien que vivía feliz en su vida, ¿no? Y evaluamos y no, sí, fue una persona pues casada, en un matrimonio sano, con hijos, hijos sanos también, estables, económicamente bien, con preparación educativa, con experiencias previas laborales positivas, pero a partir de que entra este trabajo comienza a tener un aislamiento. Empieza a tener problemas con sus hijos, con su comunicación, mucho menos presente, problemas en su matrimonio, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe? A lo mejor estaba trabajando en un departamento de quejas y de sugerencias, donde todo el día, toda la jornada atendía gente molesta, que le insultaba, que le decía, que descarga sus frustraciones y su ira contra esa persona. Y tal vez si nunca habías estado expuesta a tanta violencia y de repente tener mucha violencia por todos lados, puede generarte problemas emocionales, puedes deprimirte, decirte, híjole, a lo mejor yo no soy la persona adecuada para este trabajo, y por eso hablamos del honor, del decoro, hablamos del autoconcepto, implícitamente la autoestima, cómo nos sentimos ahora, cómo estábamos antes. Yo era una persona sumamente segura y a partir de que entré a este lugar a trabajar, no me atrevo ya ni siquiera a tener una nueva amistad. Tengo un aislamiento, ya no salgo con mis amigos, ya no me interesa nada, ya ninguna cosa me hace feliz. Entonces empiezas a notar que, híjole, ¿sabes que aquí hubo algo? ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces, fíjense qué importante es entonces que el perito se actualice, esté preparado, tenga experiencia en los juicios orales en Tijuana y aún así también conozca las limitantes y sepamos que van a haber cosas que tal vez no vamos a poder responder, porque para empezar no es de nuestra área, no es nuestra disciplina. Por ejemplo, si alguien llegara, no, un juez te manda y te dice, necesito saber si existió, no sé, el daño moral y también quiero saber si hubo, además de daño moral, si se violentaron las garantías laborales de tal persona. Híjole, pues a lo mejor en esa parte te puede responder el abogado, ¿no? Las garantías, temas legales, nosotros no somos expertos en eso, pero sí te puedo decir si existió un daño en los sentimientos, en la reputación. Ahorita la verdad es de que digo, con las redes, cuando se utilizan de manera negativa, también se han usado para desprestigiar a muchísimas personas, para deshonrar, para exhibir información a lo mejor privada, ¿no? Imagínense fotografías íntimas expuestas dentro de un ámbito laboral.
porque saliste de pleito con un compañero, con una pareja que incluso trabajaba donde mismo que tú y expuso tu información, expuso tus fotografías, expuso lo que sea, ¿no? Y eso dañó tu reputación. Y debido a eso, incluso muchas personas pierden empleos porque son acusadas de personas tal vez inmorales, ¿no? Entonces, bueno, digo, lo menciono porque son casos que se están viendo y que se están dando al día de hoy, ¿no? Y vale la pena mencionar. La nueva tabla de enfermedades que comprende. La nueva tabla de enfermedades comprende un apartado que se llaman enfermedades mentales de origen laboral y esto tiene que ver con ansiedad, con depresión, con estrés, estrés negativo, trastornos relacionados al estrés, por ejemplo, un hostigamiento laboral que te genera demasiado estrés, trastorno de estrés postraumático, también el síndrome de burnout, problemas de insomnio, problemas para dormir, ya no poder conciliar el sueño, estar despertando continuamente durante la noche. Y anteriormente estas enfermedades, digo, no se reconocían debidamente porque ni siquiera formaban parte de la Ley Federal del Trabajo. Hace más de 50 años que no se actualizaba esta tabla, por lo tanto, a lo mejor no era ni siquiera una opción que se diagnosticara, ¿no? Dentro de nuestros sistemas de salud, pues tenían esta oportunidad donde decían, bueno, a lo mejor se puede enfermar de todo, menos de depresión por el trabajo. O si tiene depresión, es una enfermedad general. Pues ahora se sabe que esta depresión está reconocido, puede ser por motivos laborales. Incluso si nos vamos más detenidamente, podemos encontrar algún tipo de adicciones desarrolladas por motivos laborales, ¿ok? Entonces digo, esto nada más lo menciono para tener, perdón. Perdón por la interrupción. Nos quedan 5 minutos. Muy bien, ya estamos a punto de terminar, gracias. Y bueno, en el tema de la indemnización, solamente es saber, ok, 80% de tu capacidad laboral se perdió, 30% ya eres incapaz. ¿Qué tanto porcentaje es, no? Y fíjense, finalmente aquí pues hablamos de números, hablamos de estadísticas, hablamos de capacidades, así como se evalúan en porcentajes las capacidades físicas. No tengo un brazo, tengo un 30% menos de capacidad física. De la misma manera sucede con mi memoria, con mi atención. ¿Qué tanto porcentaje menos tengo para la vida diaria, para tener un trabajo, para llegar a tiempo, para cumplir con mis responsabilidades? Eso también lo podemos evaluar. Y las preguntas que tenemos que también dar respuesta es, bueno, ¿con cuántas horas de terapia se va a recuperar esta persona? ¿Con cuánto tiempo de rehabilitación? ¿Cuánto cuesta la hora de atención psicológica en Tijuana? ¿Cuál es el costo? Para entonces yo poder analizar en cuestión de dinero, ¿no? Pues si va a ocupar tanto tiempo de intervención, más o menos equivale a tanto. Muy bien. ¿Y qué enfoque voy a recomendar para tratar este daño? El enfoque cognitivo-conductual, el enfoque, no sé, cualquier enfoque que pueda yo mencionar, pero que yo sepa y fundamente por qué es el mejor enfoque para atender, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. La verdad es que me fui corriendo, quise hablar mucho para abarcar lo importante. Sé que ya estamos en tiempo y nada más no sé si tengamos una oportunidad para alguna pregunta, comentario o bien para el cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. En este momento voy a dejar de compartir la transmisión en Facebook, para poder continuar con alguna pregunta que haya por este lado. ¿Dónde está la opción? Bueno, no lo... ¿Mande? Este.